Bien, aquí de vuelta al piso con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol, en señal abierta para toda la República Dominicana y a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Bebeto TV, también estamos para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos en la cajita de Amazon, en el 644. Jóvenes, vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, que lo es Alejandro Arredondo, economista, un amigo que nos visita con frecuencia y que ahora lo hemos concitado para que nos hable un poco de todo esto que habrá de ser tema de conversación en los próximos días en el país, y es todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. ¿Qué se pretende, Alejandro, reformar desde el punto de vista fiscal? Y explícalo como si nosotros fuéramos parte de tus alumnos, aunque seamos un poquito mayorcitos que tú. ¿Qué es lo que se pretende con una potencial reforma fiscal que se ha estado hablando tanto? Bueno, muchas gracias por la invitación, Francis, Rosa y Janior. Honor Ramírez. Y un placer compartir con ustedes y con su amable público que lo sigue toda la mañana, incluyendo a mí que lo veo. Sí, cuando me estoy alistando para salir. Muy bien, gracias. Sí, sí, lo veo. Lo veo tanto que lo repito los viernes, el programa de los jueves. Qué bueno. Bueno, mira, realmente lo que se pretende con reforma fiscal, que lo anunció el señor presidente de la República, Luis Abinader, ya es conseguir los recursos necesarios para él hacer las obras de infraestructura que tiene pensado hacer, que no lo pudo hacer en el periodo actual, que va a terminar el próximo 15 de agosto, 16 de agosto de este año, por situaciones que se han dado, primero de la pandemia, luego de la guerra en Europa, entre Rusia, Ucrania, el tema de la inflación, y eso le ha consumido mucho tiempo y muchos recursos, porque para eso ha tenido que destinar alrededor de entre 38.000 y 40.000 millones de pesos en subsidios para tener contenida la inflación. Entonces, él tiene que hacer obras de infraestructura. No es que si no se hace una reforma fiscal, vamos a estar en situación mal, sino es que vamos a seguir tomando prestado para gasto corriente, para cubrir gasto corriente, y vamos a seguir con esa misma dinámica de conseguir préstamos para pagar gasto corriente. Se tiene que hacer obras de infraestructura, porque la inversión en gasto de capital en República Dominicana sigue siendo baja. Estamos hablando de alrededor de un 0.3%, no llega ni siquiera a un 3%, y es necesario que hacer obras de infraestructura. Estamos hablando de puentes, vías de acceso, edificios, carreteras, en fin, cuestión de que, como dijo el presidente, dejarle un legado a su gestión, ya que él anunció en su discurso de triunfo el mismo 19 de mayo, que él piensa dejar un legado. Entonces el legado es hacer esta reforma fiscal, que no debe ser aislada, debe ser en conjunto con una reforma del sector eléctrico, porque el sector eléctrico tiene unos déficits, se está consumiendo mucho del presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.600 millones de pesos, que viene siendo prácticamente la mitad en términos de porcentaje de los ingresos del Estado. O sea, que antes de hacer esa reforma fiscal debe de también, o llevar en conjunto, tener ese enfoque con la reforma del sector eléctrico. ¿Y cómo se haría, Alejandro, eso? ¿Qué implicaría conjuntamente con la reforma del sector eléctrico? Desde tu visión, ¿qué implicaría eso? Bueno, significa ver la estrategia tributaria que tiene el gobierno con relación al qué se va a hacer con algunos tipos de impuestos. Por ejemplo, el ITEVIS,
se ha planteado que reducir la tasa del ITEVIS, que ahora mismo es de un 18%, reducirla a un 16%. Hay colegas que han planteado reducirla a un 10% para reducir la evasión. Bueno. Y ampliarla. Y ampliar la base imponible. O sea, eso no se hace en automático. Una vez que baja la tasa del ITEVIS, todo lo que evaden van a pagar. Eso no se hace así. Es un proceso que se lleva en cuenta y que no creo que el gobierno esté en esa tónica de reducir tanto la tasa del ITEVIS para reducir también la evasión. Que en el caso del ITEVIS ronda alrededor de un 35, un 45%, y en el caso de impuestos sobre la renta, un 55, un 60%. Estamos hablando de tasas muy altas de evasión. Lo que sucede es que el gobierno necesita ese enfoque de tener unos ingresos alrededor de un 200.000 millones de pesos para ver cómo no toma más prestado, porque el déficit, estamos hablando de déficit de 199.000 millones, y compensando, buscando recursos en el sistema tributario, rondaría unos 200.000 millones de pesos, que sería alrededor de un 2% del PIB, del Producto Interno Bruto. Esa parte del ITEVIS. Otra es la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, reducir de un 35 a un 23%. Otro asunto es que aumentar la tasa del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y que yo creo que es... ¿Y qué usted opina? Dicen de ampliar, de incrementarla de 1 a 1.5. Mira, eso debe ser de manera gradual. Porque si bien es cierto, el sector, la construcción ha sido muy dinámica. Aquí ya no estamos hablando de una sociedad de bajos ingresos, estamos hablando de ingresos medio-altos, una sociedad de clase media, donde se están comprando ya apartamentos, viviendas, que pueden pagar ese impuesto. Y ahí entonces, eso sería un impuesto progresivo. Y yo abogo por un sistema tributario progresivo, es decir, que paguen más lo que más tienen. Entonces yo creo que de manera gradual, ese impuesto al que usted se refiere, Rosa, del impuesto a la propiedad inmobiliaria, puede generar recursos. Igual se está hablando de impuesto al capital, de las altas rentas que se debe de cobrar. Ahí entonces, ahí entra un tema de que los sectores empresariales tienen que poner su cuota de sacrificio. Las grandes fortunas deben poner su cuota de sacrificio, porque esta democracia que tenemos, en que se hacen unas elecciones y ya a las 8:30, a las 9, se tienen la tendencia de los resultados y no hay intranquilidad, eso hay que pagarlo. Esa tranquilidad hay que pagarla. Y la forma en que nos ven los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo, salió la semana pasada la calificadora de riesgo, la Standard & Poor's, Bank of America, en donde realmente nos da un voto de confianza a nosotros. Pero ese voto de confianza debe continuar con que el Estado mantenga niveles de ingresos suficientes. Recordemos que en el año 2021 se pasó por debajo de la mesa un proyecto de reforma fiscal, no sé si lo recordarán, ustedes son periodistas, y realmente... Hubo que dejarlo. No era el momento, hubo que dejarlo porque no era el momento, no habíamos salido de una pandemia que había producido una crisis sanitaria, consecuencia una
crisis económica y no era posible usted llevar a cabo una reforma tan agresiva como esa, que era alrededor de recaudar alrededor de unos 210.000 millones de pesos, y eso iba a ralentizar aún más la economía, aparte de que en eso, si recuerdan, en ese año, en esos meses, en Colombia se trató de implementar una reforma que no se supo expresar bien la narrativa, porque es otro elemento. Si el gobierno está interesado en llevar a cabo, y yo creo que así lo está, de llevar a cabo una reforma fiscal, y cuando hablo de reforma fiscal es aumentar los ingresos, racionalizar el gasto y también ver qué vamos a hacer con el endeudamiento, porque no es una reforma tributaria solamente, sino tienen que contar con esos 3 elementos. Repito. Y dentro de racionalizar el gasto, ¿qué usted cree que debiera de existir o debiera de implementarse? Qué bueno que hace esa pregunta, porque para allá iba también. Cuando hablamos de racionalizar el gasto, tienen que hacer algo con las exenciones fiscales, lo que nosotros los economistas hablamos del gasto tributario. Hay 2 sectores en donde se le destina, o impuestos, que se destinan mayor cantidad de exenciones. Sí, ya puede el sector decir, empresarial. El sector empresarial. Claro. Pero se pueden decir dentro del sector cuáles son los segmentos. Sí, claro, zona franca, turismo. No, faltan. Y hay otra serie de que la ley de cine que es totalmente gratuita. Bueno, está la ley de cine, está la ley de las energías renovables. Energías renovables, bajo eso se están comprando, aquí se están adquiriendo aquí cantidad de empresas con paneles solares. Sí. Pero en el caso... puede enumerarla, ¿no? Sí, no, claro, ahí le he enumerado una parte y eso representa alrededor de un 2.1% del PIB. Estamos hablando de unos 225.000 millones de pesos. No es que se va a quitar de golpe y porrazo. Yo creo que en el caso... Con eso resolveríamos el problema. Sí, pero lo que sucede es que eso genera, en el caso de zona franca, las exenciones que se le destinan a zona franca, no debe ser un asunto particular de República Dominicana, porque nosotros tenemos competencia en Centroamérica con la zona franca. Si nosotros quitamos exenciones de pago de impuestos sobre la renta y de otros impuestos a la zona franca, entonces ellos lo que hacen es que cierran aquí y se van a otro lugar. Entonces ahí los 180 millones de empleos que genera, entonces nos crearía un problema social. Yo lo que creo que en el caso de la zona franca, se debe de reevaluar las zonas francas que se han instalado y que se pretenden instalar. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que la zona franca es realmente un sector muy pujante, de manufactura y de servicios también, sin duda alguna, uno de los vagones que más jala dentro del sector industrial. En la zona franca, cuando hay proyectos que se presentan de que se van a generar tantos empleos, de que se van a generar tantos recursos, de que el gobierno va a generar tantos ingresos. ¿Ok? Pero entonces, el seguimiento que se le debe dar a esa zona franca con relación a los estudios de factibilidad no se hace, y si se hace son muy escasos. Entonces, yo creo que esa parte se debe de reevaluar. Venga acá, usted dijo en este estudio de factibilidad que usted iba a generar tantos desempleos. ¿Cuánto está generando ahora? Entonces, en la medida en que de cumplimiento que se haga, entonces se le va retirando. Entonces, Alejandro, en el caso, para terminar la idea, Francis, en el caso del turismo, yo creo que hay que redireccionar el turismo. Ya hay el sector del turismo... ¿De qué forma? El sector de zona este, ya no es necesario tener exenciones hacia el turismo, hay que redireccionarla hacia la zona sur, ¿verdad? De manera que puedan crecer esas regiones y generar riqueza también, y eso se va a redistribuir hacia el Estado porque van a haber más empresas creadas y se va a pagar más impuestos con esas empresas creadas. En el caso de las EDES, usted había dicho que la reforma tenía que ir integralmente con el sector eléctrico. Muchos déficits. Las EDES durante años han sido barriles sin fondo, año tras año, muchas pérdidas.
¿En cuáles aspectos iría dirigida la reforma en cuanto al sector eléctrico se refiere? Bueno, mira, en la Estrategia Nacional de Desarrollo se plantearon 3 pactos: el pacto educativo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Y dentro de ese pacto eléctrico, entonces, está la reforma del sector eléctrico. Y si bien es cierto, hemos estado generando la suficiente energía para nuestro uso, pero en la parte de la comercialización, en la parte de las EDE, de la cobranza, no es posible entonces que las EDE no puedan cobrar de la energía suministrada porque no hay contadores. Por decirte un aspecto. O sea, si las EDE no tienen contadores, bueno, entonces autoricen a los usuarios que compren contadores y que sean calibrados por la sede o por el Instituto Dominicano de la Calidad para que el consumo que hagan los hogares de las empresas lo verifiquen, porque aquí nosotros los dominicanos somos muy creativos, ¿verdad? Pero esa parte de la comercialización, porque aquí se crea, tú demandas un contador, un contrato, te lo vienen supliendo entre 6 y 8 meses, si es que la atiende, o si no te ponen una tarifa fija. Pero lo que va a esa tarifa fija, entonces, tú estás perdiendo, el Estado está perdiendo, la sede está perdiendo. Además de que el gasto corriente en las EDE es bastante alto. Hay que decirlo, las EDE, algunas de ellas se han convertido en botín político. En comando de campaña. Sí. Entonces, cuando, bueno, estamos reduciendo, o sea, no se ha hecho un proceso de racionalización del gasto en las EDE. Entonces, esa es una parte, porque el problema está en la comercialización, o sea, energía servida, energía cobrada, y estamos hablando de un 36.6 a un 40%, y ese déficit y esas pérdidas, como dijiste, Ramírez, es un problema que viene desde mucho tiempo. Sí. Entonces, esa parte de la comercialización, el asunto de las redes de distribución, eso otro elemento está el problema, ¿verdad? Que también puede reducir. O sea, tú despachas una cantidad de kilovatios hora desde la generadora, pero en las redes, por el deterioro, por la falta de inversión, no se hace. ¿Por qué no hay inversión? Bueno, porque las sedes no están invirtiendo en la parte de la transmisión. Alejandro, pero tenemos muchos años hablando de eso. Sí, tenemos muchos años. De que el problema es que se pierde muchísima energía en las redes. Y se han tomado muchos préstamos también. Préstamos para habilitar las redes y ponerlas que funcionen bien. Hubo uno grandísimo de 200 estamos hablando de millones. Muchos años del servicio de ahora en esta gestión hubo uno grandísimo. Sí, y siempre se logra. Entonces es un problema como de nunca acabar. El mismo caso de las exenciones. Sí. Aquí hay grupos choferiles que tienen miles de millones de pesos. Sí, es otra exención de los combustibles. Sí. La parte de los combustibles, de los grupos choferiles. Pero también estamos hablando también de las mineras. Las mineras también, que reciben por combustible exenciones. No asume la responsabilidad de quitar, de eliminar ese tipo de facilidades. Bueno, hay un elemento ahí político que muchas veces tiende a no tocarse, y ahora yo entiendo, como el presidente prometió de que no se va a repostular y tampoco lo permite la Constitución, él piensa dejar esa parte clara de que va a tener que hacer esos sacrificios. Bueno, la Constitución actual, pero recuerda que dentro de sus propósitos está modificar la Constitución, lo que haría posible una potencial reelección del presidente, ¿no? Sí, él dijo porque las leyes no tienen efectos retroactivos. No, entonces, claro. Él podría quedar en ese marco. Él dijo que no se va a tocar la reelección, la repostulación. Bueno, eso está bien. Ahora, ¿qué dice el Congreso? Eso es un asunto. Una cosa es que él diga y otra cosa es que lo que quiera entonces los congresistas. El problema es que la nueva decisión constitucional, la nueva Constitución, comienza a correr a partir del momento en que se promulga. Sí. Eso significa que la ley no tiene efectos retroactivos. No, claro. Lo que establecía y que le restringe a él actualmente es la actual Constitución. Cuando esa Constitución desaparece y entra una nueva,
hay que aplicarle la nueva. La nueva. Por eso la Constitución lo rehabilitaría a él y rehabilitaría al presidente Danilo Medina por igual. También, sí. Volviendo al tema de la reforma fiscal, yo creo que el presidente está en un momento oportuno para llevar a cabo las negociaciones con los grupos empresariales, los grupos sociales, porque el Congreso lo tiene. O sea, puede aprobar, puede someter una reforma hoy para mañana y la pueden aprobar. O sea, estamos hablando después del 16 de agosto. Claro. Pero el asunto que en democracia tiene que buscar los consensos necesarios. Ahora bien, esa reforma fiscal debe llevarse a cabo en los primeros meses después de la asunción del gobierno, o sea, a partir del 16 de agosto, porque después que pasan de ahí no es posible, no será posible. Los primeros meses estamos hablando de agosto a diciembre. Exacto, sí, para el presupuesto del año 2025. Sí. Tú citas dos aspectos. Uno es la baja inversión pública, la poca construcción de obras, de infraestructura que se pasó durante los últimos 4 años. Eso es algo que está ahí, las estadísticas están ahí, que siempre incluso fueron criticados por la oposición por esa baja inversión pública. Pero está la racionalización del gasto público. ¿Cómo conjugar la racionalización del gasto público con la inversión que se debe hacer en infraestructura? No, cuando hablamos de la racionalización del gasto, estamos hablando del gasto corriente. Gasto corriente. Empleomanía excesiva. Eso. Oye, pero, carro por pipa en la casa. Sí, pero cuando hablamos del gasto de capital, eso sí, hay que implementarlo porque crea empleos también. Sí, claro, genera empleo. Entonces, lo del gasto de capital sí hay que hacerlo porque se tiene que hacer infraestructura en transporte. La ciudadanía, tanto en la zona urbana como en la zona rural, no soporta más que estos infernales tapones, el sistema de drenaje fluvial, se necesitan. Y también obras de infraestructura de gran envergadura, por ejemplo, presas hidroeléctricas que permitan entonces generar suficiente energía, porque estamos en nivel de crecimiento, que lo hemos retomado alrededor de 4.5%, un 5% del crecimiento potencial, va a necesitar energía. Y las obras de infraestructura como creación de plantas eléctricas, ya sea a gas, ya sea a carbón, ya sea hidroeléctrica, se tienen que hacer porque hay mayor cantidad de demanda de energía. Y ahora con la implementación, con la importación de vehículos eléctricos y muchas cosas se están haciendo con energía eléctrica. Alejandro, he visto que tú has planteado la reforma fiscal y reforma eléctrica, pero importantísimo y clave es tener ahí mismo también la reforma laboral, el código laboral. Sí, claro. Y economía sin código laboral. Pues. Sí, muy importante eso, Rosa. Sí, mira, la ley 1692, que ya tiene 23 años, no, tiene 30 años, perdón, 30 años, ya se han dado muchos cambios en el mercado laboral. Ya el mercado laboral tiene que ser un tanto flexible. En ese momento no existía el teletrabajo, que fue impulsado también por la pandemia, teletrabajo. También lo que tiene que ver con el trabajo de estos profesiones liberales, también tiene que ver. Tengo entendido que la reforma de la ley 1692, que es el Código Laboral, tiene alrededor de un 80% de aprobación, tanto el sector gobierno, sector sindical, el simbólico sector sindical y el sector patronal. Ahora, ¿dónde se ha detenido? Se ha detenido en el asunto de la cesantía. Los empresarios dicen, bueno, yo no puedo tener un trabajador que tenga 10, 15 años y es un pasivo laboral que tengo ahí que cuando lo despido entonces tengo que pagarle. En eso se ha detenido. Y de eso hay que buscarle la vuelta y un desafío
para el gobierno sacar esa reforma dentro del conjunto de reformas que se ha planteado el presidente de la República, implementar una reforma al sector laboral. Pero en ese marco, ¿qué tú crees que puede pasar? Porque todo esto es ineludible, definitivamente. Esta tríada de reformas es ineludible ahora mismo. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar? Porque en esta situación, cuando se dan estos contextos, lo que hace el empresariado, ok, yo acepto una cosa si tú me das otra. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Una negociación, porque las negociaciones son en base, y tú sabes bien de eso, sí, de intereses. Sí, claro. Entonces, ¿qué tú crees que puede pasar? O mira, sea, tú como... Mira, el presidente Abinader tiene muy buenas relaciones con el sector privado porque él viene de ahí, del sector empresarial. Yo creo que él tiene la capacidad para lograr que el sector empresarial pueda saltar ese paso, de que lo pueda convencer. Ha logrado alrededor de... ¿Eliminar exenciones? No, estamos hablando de... yo digo en conjunto de todo. ¿De la cesantía? Sí, conjunto de todo. Del conjunto. Exactamente. O sea, te acepto que sigamos manteniendo la cesantía, porque estamos hablando de un contexto... Al final al cabo se va a aceptar la cesantía. O se busca una forma. Sí, es un pero derecho eso no, adquirido eso no va. de los trabajadores. Sí, es un derecho se van a buscar adquirido. fechas, es lo Sí, que tengo entendido, se van a buscar fechas. Bueno, a partir de ahora quedan como se hizo con los seguros. ¿Ustedes recuerdan cuando llegó aquí el sistema de pensiones? A partir de tal fecha ya no vale tal cosa. Es posible. Ya Sí. tú quedas, exactamente. Es posible esa alternativa. Como te dije, el presidente de la República tiene buenas relaciones con el sector privado y ha logrado con el sector privado hacer varios aumentos sectoriales. Y es parte de, como dije antes, del costo que tiene que asumir ese sector privado, ese sector empresarial para mantener esta democracia. Claro, Sí, todos la clase empresarial, y todos lo sabemos, pues se maneja siempre con los gobiernos de turno, Sí. de manera armónica, porque son los intereses de ambas partes que hay que estar cuidando. Sí, y ellos tienen una tremenda capacidad de lobby a nivel de los gobiernos, Sí, que así es. pueden lograr muchas cosas. A las reformas que ha hablado Rosa, súmale la reforma del sector seguridad social. Seguridad social. O sea, no es posible que en 23 años mantengamos una seguridad social en donde en el Consejo Nacional de la Seguridad Social todos tienen capacidad de veto. Yo creo que la capacidad Pero de el veto... trabajador no la tiene. No todos la tienen, los tres sectores lo tienen. Yo creo que el gobierno, como ente de equilibrio en la sociedad, debe tener esa capacidad de veto. Y también en esa parte, a propósito de la evasión, en la seguridad social se esté evadiendo alrededor de unos 6.640 millones de pesos, porque lo que tienen la obligación de pagar, contribuir a la seguridad social, no lo hacen. Y alrededor de unos 22.000 y tantos de millones, cuando pagan, lo pagan atrasado. Y cuando vienen las amnistías, que estoy contrario a la amnistía, tanto fiscales como en la seguridad social, sí. Porque ahí voy, Rosa, el sector empresarial dice, bueno, yo no pago impuestos por 2 o 3 años, porque yo sé que cuando asuma tal gobierno, me viene una amnistía. Entonces, los que pagamos impuestos, religiosamente, nos sacrificamos, mientras que aquellos que tienen esa capacidad de lobby, de negociación, le buscan una amnistía para no pagar los impuestos que debieron haber pagado. O sea, es una situación que yo creo que no se puede producir. Estamos hablando de una amnistía, ya sea en el sector de la seguridad social como una amnistía fiscal, para hacer justicia social. O sea, vamos a pagar todos. Alejandro, pues gracias. No hay nada que pueda compartirnos a la base, a la mayoría. ¿En qué medida puede beneficiarnos una potencial reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal, de lo que hemos estado hablando en la mañana de hoy, cuando se amplía la base, que se va a incluir
se pretende, porque todavía no hay un proyecto, solamente tenemos la referencia del 2021 y uno de la CREI, del Centro Regional de Estrategias Regionales, es que eso vaya acompañado de un paquete social, un paquete de aumento de sueldo, para compensar entonces los efectos de esos posibles aumentos que se den en los impuestos. Los gobiernos dicen, inmediatamente se confunden y aún me incrementan los bonos, es lo que hacen. Le ponen más a las tarjetas. Sí, pero eso es lo que hacen. eso a los pobres, pero a la clase media, a la clase media no hace nada. Nosotros que nos lleve San Quintín. No, porque hay un asunto. Por eso estoy hablando, exactamente, eso es lo que quiere saber Francis, por eso dice los otros. No hay nada que pueda beneficiarnos a nosotros, a la clase bueno, media. Un aumento de salario y mejoría en algunos servicios, pero... ¿Y dónde me dejaste la excepción de los sueldos, de los salarios? Bueno, eso es un asunto. Hasta ahora la exención de impuestos sobre la renta está en 30 y pico de mil, 35.000. Sí. Se han planteado que sea hasta 54.000. Claro. Exacto. Pero no se ha llevado a cabo la última determinación que hace años que debió haberse No, desde 2017. De 2017, eran 43.000, ¿no era? Sí. 43.000 y pico, casi Sí, 44. sí, claro. No se ha aplicado. Muchas gracias, Alejandro Arredondo, economista. El Señor nos agarre catedrático, confesado. por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer, como siempre, tenerte. Sí, igual Ojalá para que él. la gente pueda comenzar a manejarse con este aspecto que habrá de ser tema principal en los días por venir. No lo habremos dejado preocupado a la gente. Sí, cuando viene a ver lo dejamos más preocupados, porque yo no veo que Alejandro haya No, dicho... yo me esperancé cuando tú le hiciste la Las pregunta. reformas Alejandro. fiscales no son buenas. Nunca son buenas. Nunca han sido. Sí, la historia está ahí, señores. Nunca No, han sido. Siempre hablamos de los siempre mismos, nos cargan de con las más exenciones. Es que las exenciones fiscales, todo el mundo debe por lo menos recibir un pellizco. Tanto lo de arriba, lo del medio, como lo de abajo. Pero el pellizco lo Ahora, recibe. yo creo que sí, los pellizcos deben ser más grandes a los de arriba. Eso es lo que uno cree. Y Históricamente quisiera, siempre se y carga la tendría clase sentido media. que fuera así, pero desgraciadamente a quien le toca el mayor pellizco es a los de abajo. A los de Claro, abajo, porque es que nos la traspasan terminamos todo, pagando. es que nos traspasan todo, señores. Gracias, gracias Alejandro. Hacemos una brevísima pausa comercial. Tenemos mucho más contenido que queremos compartirlo con ustedes en esta oferta alternativa que es el matutino del país. No se muevan.